Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Sago. Estamos una vez más en este fin de semana para compartir con ustedes el proceso constituyente que ya está en su etapa prácticamente final. Les habla Lorenzo Miranda y me acompaña, como siempre, Miguel Ángel Araya. ¿Cómo estás, querido Miguel? Muy bien, Lorenzo. Hola a todos quienes nos escuchan por Radio Sago, en sus señales de Osorno y Puerto Montt. Buenos días o buenas tardes, según sea el caso. Exactamente. Y Miguel, esta semana ha sido una semana bastante acontecida. Como todos nuestros auditores ya saben, ¿no es cierto? Estamos en un proceso y en un periodo, en un momento en que ya se acabó el debate y la producción de norma constitucional permanente. Queda el debate sobre la norma transitoria. Queda el debate sobre el preámbulo, ¿no es cierto?, de la, de la Constitución, y esto ha traído una serie de... Y armonización. sí, armonización, pero no como discusión de normas. Eh, Normas son un poco las dos que dije, y armonización está tratando de ordenar. Ya apareció la primera propuesta de orden, ¿no es cierto?, del texto constitucional, que a lo mejor la podemos conversar brevemente dentro del programa, pero hay algunas cuestiones, Miguel, que han aparecido y que han sido muy discutidas y que me parece que son relevantes de tratar y las podemos ir desmenuzando en el transcurso de estos minutos que tenemos de programa. Y la primera de ellas, creo yo, dice relación con la forma en que se debe dar por aprobado el preámbulo de la Constitución. Ya conversamos en nuestro programa anterior, ¿no es cierto?, que el preámbulo tenía la trascendencia de ser como el resumen, como la puerta de entrada a este texto, y a la vez iba a ser probablemente la parte más leída de la propuesta de borrador constitucional. Y se ha colocado en debate si este texto debe ser aprobado por 2/3 o debe ser aprobado por mayoría simple, donde algunos dicen que lo correcto sería que se aprobara por mayoría simple porque precisamente no es una norma constitucional, y otros sostienen que debe aprobarse por los 2/3. ¿Te parece relevante esta discusión? ¿Te parece importante? ¿Te parece trascendente a la luz del momento en el que estamos? Precisamente, por el momento en que estamos en una discusión trascendente y no me parece la idea de alterar la regla. Eh, Todos sabemos que una cosa es lo que hacen los constituyentes y otra cosa muy distinta es lo que hace la convención. Ya hemos estado acostumbrados a escuchar a constituyentes un poco absolutistas en sus visiones. A veces esas cosas se llegan a la prensa como si fueran acuerdos de la convención, generando apreciaciones de la realidad que resultan no ser efectivas. En consecuencia, como decimos los abogados, donde existe la misma razón, existe la misma disposición. Es decir, si de lo que se trata acá es de establecer textos que van a formar parte de la Constitución, el preámbulo es parte de la Constitución, eh, por más que no sea norma en sí misma. Por los demás, los preámbulos, como todos los abogados sabemos, son o constituyen un texto que es interpretativo de lo que está en el contenido. En consecuencia, lo normal, lo lógico, lo esperable sería que esta norma también estuviese sujeta a las reglas de los 2/3, sin duda alguna. Sí, yo tengo la opinión contraria. A mí me parece en este caso que efectivamente este capítulo, ¿no es cierto?, este preámbulo, no es norma constitucional. Y por lo tanto, me parece razonable que, tal cual como lo plantea el reglamento de funcionamiento de la convención, se aprobara por mayoría simple. Eh, Sin embargo, entiendo que el debate es trascendente porque, efectivamente, como dices tú, hacia el final, pero mirado también desde un punto de vista un poquito más amplio, no solo jurídico, sino que también político, algunos le van a dar mayor importancia a lo que este texto diga. La comisión de preámbulo ya aprobó una propuesta de preámbulo, ¿ya?
sistematizada y que creo que es importante que la coloquemos arriba de la mesa y se la comentemos a nuestros auditores. Esta es la comisión, para que no digan Mm. después que nosotros estamos aquí haciendo, ¿no es cierto?, fake news, de esto está aprobado, no, esta es la comisión de preámbulo, ¿ya? Y el texto es más o menos, o no más o menos, el texto aprobado por la comisión es el siguiente. Dice, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones, nos otorgamos libremente esta constitución, acordada en un proceso participativo, paritario y democrático. Considerando los dolores del pasado y tras un estallido social, enfrentamos las injusticias y demandas históricas con la fuerza de la juventud para asumir esta vía institucional a través de una convención constitucional ampliamente representativa. Con ello, hemos decidido mirar hacia el futuro con esperanza y cambiar nuestro destino sin importar el origen, condición o creencias de cada cual, para construir una sociedad justa, consciente de su relación indisoluble con la naturaleza amenazada por la crisis climática, que promueva una cultura de paz y diálogo con un compromiso profundo por los derechos humanos, la justicia, la igualdad y la libertad. De esta manera, en ejercicio del poder constituyente, adoptamos la constitución, la siguiente constitución política de la República de Chile. ¿Qué te parece, Miguel Ángel Araya, esta propuesta de preámbulo que tendrá que ir al Pleno? Espero que la firme Esquella, ya que señala que emana de la fuerza de la juventud. para, para luego decir que sin distinción alguna en la condición. Bueno, ahí hay una distinción en la condición. Mm. Oye, ahora mira, a mí qué me llama la atención, y en esto me he llevado varias peleas por ahí. Me llama la atención la primera parte, y voy a decir al tiro, antes de leerla y explicarla, que me parece sumamente atinada y correcta y coherente con el texto constitucional. La primera parte que dice, nosotras y nosotros, el pueblo de Chile, conformado por diversas naciones. Esto a mí me parece que es de coherencia absoluta con el resto del texto de la Constitución y con la declaración de que somos un Estado plurinacional. No se entiende de otra manera. Había una propuesta de preámbulo del convencional Celis que decía nosotros los chilenos y chilenas. Y eso era incorrecto toda vez que el pueblo de Chile está conformado por diversas naciones, ¿ya? En esto podemos entrar después un poquito más a hilar fino respecto de quiénes son chilenos y en la idea de ciudadanía y ciudadanía de Chile, etcétera. Pero me parece que comenzar así es correcto en función de la decisión que tomó la convención. Esto es que somos un Estado plurinacional. Podrá haber quien me diga, es que no somos un Estado plurinacional. Somos un Estado donde la nación chilena está conformada por diversas culturas. Bueno, eso será materia de debate y podrá llevar a una persona a votar apruebo o rechazo en función si está de acuerdo o no con esta definición de Estado plurinacional. Pero me parece que comenzar hacia el preámbulo es coherente con el resto del texto. Sí, claro, en ese sentido yo coincido contigo, hay coherencia. Me sigue molestando este asunto de la juventud. No es porque yo tampoco ya lo sea, sino más bien porque evidentemente la integración de todo el país y de la comisión en sí misma está cruzada por todas las edades. No veo yo aquí que haya un, una, un problema generacional. Mm. Bastantes quiebres tenemos en la sociedad chilena como para además sumarle uno nuevo. Sí, ahora yo no siento que ese punto sea tan radical, ¿eh? Porque básicamente lo que hace es decir, mire, el estallido social comenzó con la fuerza de la juventud, cosa que a lo mejor uno podría estar de acuerdo o no, independientemente de la calificación que haga de los hechos sucedidos con motivo del estallido social. ¿M? Esta es la propuesta, esta propuesta tiene que subir al Pleno, el Pleno tendrá que decidir, entiendo que a esta altura no está claro todavía, salvo que yo esté perdido, respecto de si esto se va a votar por mayoría simple o por 2/3, porque normalmente esas decisiones las toma el propio Pleno, a solicitud de alguno de los convencionales, como un punto de reglamento, ¿no es cierto? Eh, en general, bueno, pareciera ser que resume de manera más o menos correcta. Creo que se acotó bastante el sentido y alcance del texto. Habían unos textos excesivamente largos que entraban en reinterpretaciones históricas y otras cuestiones bastante complejas y poco atinadas, digamos, para lo que tenía que ser este texto de este instrumento.
Eh, Respecto del segundo tema que estábamos conversando, que es la idea, ¿no es cierto?, de que existe, o más bien la idea, sino que el trabajo que está haciendo la convención en la comisión de norma transitoria, se aprobó también en comisión la idea de que exista un artículo, ¿no es cierto?, transitorio que establezca una especie de clausura del debate de reforma constitucional desde la aprobación de la Constitución hasta el 11 de marzo del año 2026. ¿Ya? Esto está aprobado por la Comisión de Normas Transitorias. Y esa norma es del siguiente tenor, dice, las reformas a la Constitución establecidas, perdón, las normas de reforma a la Constitución establecidas en esta Constitución entrarán en vigencia el 11 de marzo del 2026. Durante la presente legislatura, esto es, durante la vigencia y el cumplimiento de los cargos de elección popular de los actuales diputados y senadores, ¿no es cierto? Los proyectos de reforma constitucional serán aprobados por el voto favorable de las 2/3 partes de los diputados y diputadas y senadores en ejercicio. Curioso que no diga senadores y senadoras en ejercicio, pero así quedó esta propuesta. Entonces, para explicarle a nuestros auditores, básicamente lo que está proponiendo esta comisión de norma transitoria es que desde aquí hasta el año 2026, la norma general de reforma de la Constitución, que es la mayoría de los diputados y diputadas y de los miembros de la Cámara Territorial en ejercicio, puedan, ¿no es cierto?, modificar aspectos de la Constitución con algunas limitaciones en diversas materias, sería cambiada, sería modificada por una regla de un quórum mucho más alto, que sería este quórum de 2/3, ¿ya? Lo que ha generado una serie de debates de distinto calibre, Miguel. Claro, por una parte se sostiene que es una forma de evitar, de complicar el texto propuesto, de hacerlo inmutable. Se ha acusado en ese sentido de que se establece la misma inmutabilidad que pretendió Pinochet respecto a su propia constitución. Y de contrario, se ha sostenido que no es así, sino que ello tiene que ver con buscar un necesario periodo previo de asentamiento a objeto de que luego comience la plena vigencia. En lo personal, no me gusta la norma. Habrá que ver qué pasa en el Pleno, pero lo importante es entender que, si bien es cierto, puede ser muy razonable la idea de darle una estabilidad asegurada por 4 años a la Constitución, es dable pensar que es posible que se produzca en el proceso de la dictación de la legislación complementaria para la Constitución pueda entrar en aplicación, que sea necesario precisar algunos detalles que por lo demás hemos advertido en este mismo programa, que efectivamente hay ciertos aspectos que deben ser regulados o precisados, sin saber por de pronto aún qué es lo que va a ocurrir en la Comisión de Armonización. A mí me llamó tremendamente la atención durante el transcurso de la semana que recién termina, que hubo posiciones que señalaban o volvían a esta idea de que era imposible adecuar norma en el proceso de armonización. Me sorprendió también de quién venía. Esperemos que esta cuestión, ¿De creo quién yo, se venía, zanje perdón? de Celis. Celis señalaba que no había tal posibilidad de corregir normas en este proceso en circunstancias que en general todo el mundo entiende que sí. La Comisión es soberana para poder corregir todo lo que sea necesario. Mm. A ver, yo respecto a este tema de los 2/3, primero decir que es una propuesta que a mí en lo personal me parece bastante inútil, porque si bien es cierto, eh, la regla general, ¿no es cierto?, de modificación de norma constitucional sería la mayoría simple, hay ciertas materias que están señaladas en el artículo 446, número 78, en el orden que actualmente tiene el borrador,
que no pueden ser modificadas por mayoría simple, ¿ya? Y estas materias son aquellos proyectos de reforma constitucional que alteren sustancialmente el régimen político, el período presidencial, el diseño de la Cámara de Diputados y la Cámara de las Regiones, la duración de esos cargos, la forma de Estado regional, los principios y derechos fundamentales y el capítulo de reforma y de reemplazo de la Constitución. Todas esas materias, conforme lo establece el propio borrador de propuesta de nueva Constitución, deben ser aprobadas o por los 2/3 de los y las integrantes del Congreso y la Cámara en ejercicio, o en su defecto, a través, si no alcanza los 2/3, a través de un referéndum ratificatorio, con voto popular. Entonces, claro, si yo no quiero que se modifique ni una coma del texto, efectivamente, pudiese ser razonable establecer una norma de este carácter. Pero si yo entiendo de manera correcta la propuesta que ha hecho la propia convención, ¿no es cierto? Esta es una constitución que ya comprende ciertos quórum supramayoritarios que la defienden de mayorías circunstanciales en cuestiones fundamentales. Uno podría decir, oye, es que faltaron otras, es que sobraron algunas, bueno, esa es otra discusión, pero es un texto que ya contiene un quórum que no la hace tan fácil de modificar. Y digamos las cosas como son, queridísimo Miguel. Aquí lo que hay son intereses de los dos sectores políticos que podemos tradicionalmente nombrar, ¿no es cierto?, como izquierda y derecha. A quienes están proponiendo esta norma, les interesa esta norma porque sienten que han obtenido un gran logro, ¿no es cierto? Sienten que esta es su constitución y no quieren que les toquen efectivamente ni una coma. Eh, por otro lado, está la posición de la derecha, a quien se le critica que antes le acomodaban mucho los 2/3, ¿no es cierto? Y hoy día estos 2/3 le resultan incómodos. Bueno, es porque hay otro interés. Está el interés de poder reformar efectivamente esta convención de modo más sencillo. Entonces se dio vuelta la tortilla, vamos a dejar la canción hasta ahí nomás, se dio vuelta la tortilla y ahora aquellos que sienten que esta es una constitución que no los representa, precisamente quieren quórum que hagan más fácil que sea, digamos, que sea más fácil de modificar. Entonces, esta es la verdad de fondo de la discusión. Aquí no hay una cuestión técnica de si esto es mejor, esto es peor, si va a permitir o no una mejor implementación de la Constitución, etcétera. Estos son los intereses de estos dos sectores que yo identifico de modo genérico como izquierdas y derechas. Claro, pero habría que precisar que esos son los intereses de los extremos, si queremos ponerlo en lógica de izquierda-derecha, que a mí lo personal es algo que no encuentro que no satisface el requerimiento. Son los extremos de esa izquierda y de esa derecha. Desde que, por ejemplo, el colectivo socialista y el Partido Socialista se han pronunciado durante la semana en contra de la posición de hacer irreformable la Constitución. Entonces, claro, es cierto, hay una fractura que es imposible negarla en la sociedad chilena y que arrastramos desde el quiebre constitucional en el año 73. El punto es cómo miramos esa fractura y cómo vemos la forma de resolverla. Indudablemente, como lo hemos venido diciendo en el programa desde su inicio, en este proceso es la oportunidad de clavar su bandera identitaria en vez de mirar al que está al frente. Por lo tanto, para tomar una posición respecto a esta cuestión, yo creo que lo importante es esperar en definitiva lo que resuelva el Pleno. Ya estamos acostumbrados a observar que muchas veces generan este tipo de discusiones que terminan siendo irrelevantes porque simplemente el Pleno no las acoge. En algún momento llegó incluso a decirse como la bandera, el escudo y la canción. En circunstancias que ese simplemente fue una propuesta del sector más ultra y que el sector de la ultraderecha quiso decir que era verdad como una manera de desprestigiar el trabajo, siendo que, en definitiva, tal proposición fue absolutamente rechazada por el Pleno. Yo creo que habría que esperar. En general, la constituyente ha demostrado que las decisiones que toma son todas bastante razonables.
Sí, es un buen punto este el de la razonabilidad, ¿eh? Porque apareció por ahí algún artículo de un banco de inversiones internacional bastante importante donde se sostenía que Era que la propuesta de Morgan, si no, constitución, no me equivoqué. Morgan Stanley, creo, Sí, sí. eh, porque JP Morgan tuvo otra opinión, pero decía que era una constitución razonable. Bueno, lo razonable no necesariamente es tan satisfactorio, ¿no es cierto? Es aquello que no atenta contra la lógica. Bueno, sí, efectivamente, este es un texto razonable, en general las cosas no atentan contra la lógica. Una cuestión distinta es si este texto resulta satisfactorio o no para las personas que nos están escuchando y que tomen sus decisiones. Ahora, dicho lo anterior, y concordando contigo en que hay que esperar el pronunciamiento del Pleno, hay otra materia más que está en esta comisión. En el segundo bloque yo creo que vamos a tratar algunas cositas un poco más contingentes, Miguela, porque la semana también ha estado acontecida en aquello, pero quedémonos en el texto, y que tiene que ver con la duración de los cargos de diputados y diputadas y de senadores y senadoras actualmente en ejercicio. ¿Ya? Y se aprobó en comisión por 23 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones, que los diputados van a cumplir su cargo de elección popular íntegro hasta el 2026 y que los senadores que actualmente están cumpliendo la segunda mitad de su mandato terminarían en el 2026, es decir, cumplirían íntegramente su mandato, y la otra, más o menos la mitad del Senado, ¿no es cierto?, que recién había comenzado, comienza ahora su primer periodo, digamos, su periodo de 8 años, terminaría anticipadamente en el 2026 y que la Cámara de las Regiones se elegiría en primera oportunidad por 3 años y no por 4 años. Aquí hay varias cuestiones para tratar. ¿Qué te parece a ti esta propuesta de norma transitoria, Miguel? Esto lo discutimos la semana pasada, como recordaron nuestros auditores, mi posición es bien clara al respecto, es decir, yo estoy de acuerdo con que termine inmediatamente y en forma anticipada el mandato de aquellos senadores que, habiendo sido elegidos por 8, van a durar solo 4, porque, claro, ellos podrán decir, como incumbentes, que tiene una especie de derecho adquirido sobre los 8 años. Eso no existe. Estamos hablando de una cuestión de regulación del Estado, esto es derecho público. En consecuencia, desaparecido el órgano, desaparece la función. Se discutió en su minuto la posibilidad incluso que pasaran de manera automática a la Cámara de las Regiones, cuestión que a mí también me parece absolutamente inoportuno e impertinente. Estoy completamente de acuerdo con la norma que se ha dictado. Por lo demás, si queremos Se ver ha este asunto, propuesto. o sea, que se ha propuesto, si se ha querido, si se quiere, incluso podemos estimar que esta cuestión era conocida por quienes participaron en el proceso eleccionario que los terminó eligiendo como senadores, desde que ya existía la discusión convencional al efecto. Mm. Ahora, perdona, ¿te parece a ti que esta es una discusión sobre derechos adquiridos y propiedad del cargo? ¿O te Desde parece el más punto, bien, o te parece más bien, no tiene nada que ver con derecho adquirido y propiedad del cargo, no, no por eso, pero, desde el punto de vista estrictamente puro. Es derecho público, por eso se lava, se extingue el órgano, se extingue la función. no, claro, pero ¿es esa Lo la que pasa es que, discusión, Miguel? claro, los argumentos a favor son argumentos incumbentes. Los argumentos a favor, quienes quieren ejercer el periodo por 8 años. O sea, los incumbentes podrán decir lo que quieran, pero a mí me parece que el ángulo es otro. Aquí lo que hay es la elección por parte de la ciudadanía de un representante por un plazo determinado. Y es Claro, el voto ciudadano el que hay que respetar. claro, pero si la misma ciudadanía, como probablemente ocurrirá, termina aprobando el texto propuesto de constitución, termina aprobando que se cree un órgano nuevo. Está bien, en la lógica de las mayorías efectivamente podría ocurrir eso. Efectivamente. Lo que no quiere... Exacto. Es que las lógicas de la mayoría son las lógicas por las que funciona la democracia, pues la Sí, no, democracia está toma bien. decisiones por mayoría. Está bien, está bien, está bien, pero digo, quienes hayan, no necesariamente quienes hayan votado por un determinado representante, me voy a poner el caso de los senadores del Partido Republicano, ¿Mm? habrán votado ni apruebo en el plebiscito de entrada, ni van a votar apruebo en el plebiscito de salida. Pero claro, Claro. efectivamente tú tienes razón, bueno, la mayoría manda y lo lamento, usted ¿Mm? perdió a su representante. Claro, así ocurre. Tendrán que sujetarse a las normas, todos los que no les gustan las normas
eh, eh, de naturaleza popular tendrán que sujetarse al cumplimiento de la nueva normativa y elegir nuevos representantes. Mm. Ahora, en otra materia, respecto a esta misma norma, Miguel, nos quedan 5 minutitos para terminar este bloque. Se propone que la Cámara Territorial se elija por el término de 3 años por una vez. Entonces se va a elegir en el fondo un año antes de la elección presidencial. ¿Ya? ¿Te parece coherente esta norma atendido el sistema político, digámoslo, bien especial y particular y un poquito kafkiano que terminó aprobado, pero que terminó aprobado como terminó aprobado, ¿no es cierto? Donde tenemos este presidencialismo atenuado, con esta Cámara de Diputados y esta Cámara Territorial, ¿no es cierto? O Cámara de las Regiones, en este bicameralismo asimétrico, donde la Cámara de las Regiones tiene menos facultades que las que tenía el Senado, pero tiene facultades. Entonces, ¿te parece coherente que este órgano se elija un año antes que el presidente? ¿No vamos a terminar de nuevo con una disociación entre las mayorías que eligen al Ejecutivo y las mayorías que están plasmadas en el Congreso Nacional? No, por la siguiente razón. Primero, hay que precisar lo siguiente. Yo no sé si será kafkiano o no el procedimiento, tiendo a entender que no. ¿Por qué razón? Porque el diseño del sistema político lo que hace es ser coherente con lo que se aprobó respecto a forma de Estado. Si nosotros hemos decidido por una forma de Estado regional, que es una sentida aspiración de todos quienes no somos Santiago, debemos entender que efectivamente debe haber una representación de las regiones de carácter absolutamente paritaria. Se rompe, si tú quieres, en esta parte, la lógica de un hombre, un voto. Porque Aysén, por decir algo, va a elegir la misma cantidad de representantes a la Cámara Regional que lo que va a elegir Santiago, siendo, no sé, sextuplicado y me quedo corto en cantidad de población. Entonces, se requiere tener este sistema bicameral. Y segundo, se estableció que era asimétrico efectivamente a efectos de poder darle un valor también a la representación puramente democrática de un hombre, un voto. ¿Mm? Desde ese punto de vista, las megaregiones van a elegir más representantes en la Cámara de Diputadas y Diputados que las regiones más pequeñas. ¿Mm? Y el principio de equilibrio se cumple al estar establecidas funciones distintas en la Cámara de Diputados que en la Cámara de la Región. Y además, al haberse aumentado las facultades de la Cámara de las Regiones, se establece una norma de control. Desde ese punto de vista, si son elegidos antes los miembros de la Cámara de las Regiones, va a ocurrir un efecto similar al que ocurre hoy día con el Senado, que en su renovación no coincide con la elección presidencial en lo que toca a su mitad. ¿Te fijas? En consecuencia, no me complica. Está bien, yo creo que has hecho un esfuerzo importante por explicar el proceso kafkiano. No sé si nuestros auditores lo entendieron o no, pero he allí justamente el punto que yo planteaba, creo que ha quedado bastante claro. A confesión de parte, relevo de prueba, su señoría. No, usted Oye, está poniendo en mi boca palabras que yo no he dicho. Está bien, el sistema está bien. A mí me parece bastante razonable y va a ser bueno que sin la disputa que va a significar o que significa siempre una elección presidencial, en forma previa y ajeno a esa disputa, tengamos constituida la Cámara de la Región. perfecto. Oye, vamos a hacer una pausa, vamos a volver y en el otro bloque yo te quiero desafiar, entre comillas, a que tú me hagas algunas preguntas sobre la contingencia. Tenemos una contingencia bien relevante, creo yo, y creo que es importante tratarla porque tiene una pata constitucional en varios aspectos. Entonces, creo que para nuestros auditores puede ser muy interesante y me refiero particularmente a la situación que se está viviendo en la macro zona sur. Vamos a una pausa aquí en Radio Sago y ya estamos de regreso en nuestro Zoom constitucional.
Ya estamos acompañándolos una vez más, estimados auditores de Radio Sago en nuestras señales de Osorno y Puerto Montt, y también en nuestro canal de YouTube y a través de Spotify para quienes nos escuchen en horarios distintos. Estamos siguiendo el proceso constituyente. Miguel Ángel Araya, nos quedamos en si era posible o no abordar la contingencia actual a propósito del texto constitucional en ciernes. Sí, y más que eso nos quedaba un desafío acerca de esta materia respecto del proceso constituyente. Y claro, uno puede observar cuestiones que son particularmente preocupantes. Para nadie es un secreto que existe y que ha existido desde siempre un sector político-económico en Chile que no ha querido los cambios. No obstante que hoy en día hasta el presidente de la Unión Demócrata Independiente señala que la constitución de Pinochet está muerta, ocurre que la primera declaración que hizo el gobierno de Piñera II en Icare, a través del ministro del Interior de la época, destituido por su responsabilidad política, el señor... Espina. No, No, el del Interior, el señor Chadwick, Chadwick, perdón. se concurrió alegremente a declarar que la Constitución no iba a ser cambiada, desestimando el proceso constituyente que había sido elaborado por la presidenta Bachelet. Y ese mismo sector político y económico controla todos los medios de comunicación en Chile y llevará y ha llevado hasta el momento adelante toda la campaña del rechazo. Eso es así. La discusión se da fundamentalmente en los medios de carácter independiente y en la radio. Allí está la discusión de estos asuntos, sin el sesgo del interés. Y en consecuencia yo me temo que precisamente en circunstancias que, por ejemplo, el reconocimiento de pueblos originarios ha resultado ser una materia que le resulta particularmente difícil de aceptar a este sector, ha ido sobre él la carga en medios. No me extrañaría desde ese punto de vista que veamos un tratamiento poco adecuado de este gran conflicto, en circunstancias que lo que realmente enfrentamos desde mi punto de vista como sociedad es un serio problema con la violencia. La violencia debe ser frenada necesariamente por el Estado, y eso aplica tanto como para los muchachos que con los overoles blancos no encuentran mejor cosa que quemar micro en las afueras de los liceos capitalinos, como para aquellas personas que en una marcha en contra de la inmigración en el norte de Chile, particularmente en Iquique, le queman sus pertenencias a quienes allí están residiendo de una manera solo en carpas, o lo que ocurre en la macro zona sur, así denominada. En consecuencia, de lo que se trata acá es de terminar la violencia. Yo diría que ese es hoy día la cuestión más grave y la cuestión más urgente para la política nacional. Es lo que tiene que resolver. Lamentablemente este asunto se gatilla porque ya está ocurriendo en Santiago, es decir, a propósito del triste episodio del barrio Meix, donde resultó asesinada una periodista de una radio comunitaria, es que la cuestión se puso hoy día en la carpeta. Y veremos si efectivamente la política hace de una buena vez lo que tiene que hacer. La política me refiero como sistema político, como acción política de todos los que son intervenientes en el ejercicio del poder. Vamos a ver si la política, reitero, en el sentido que he señalado, de una buena vez es capaz de resolver un problema. Y esto tiene que hacerlo. Lo hará. Hemos tenido una muy buena señal esta semana. La Policía de Investigaciones de Chile logró la detención y formalización de un comunero de la comunidad de Temucuicui, que habría sido quien le dio muerte a uno de los propios policías durante el año pasado en un operativo que allí se realizó. Eso es precisamente lo que el Estado debe hacer, y a lo cual no debe renunciar. Ojo, hay que tener presente, no fue necesario un estado de excepción para llevar adelante ese proceso investigativo. Se hizo mediante inteligencia policial y se logró identificar quién aparentemente hasta el momento sería el autor de ese homicidio.
Es precisamente en ese camino en el cual el Estado y la política, desde mi punto de vista, deben avanzar hacia la solución global del problema de la violencia. Mm. Mira, yo creo que hay varias cosas. La primera, eh, antes de meterme en lo constitucional, digamos, la solución, como lo has planteado tú, ¿no es cierto?, de estos fenómenos de violencia, no pasa por una receta mágica, ¿no es cierto? Es decir, estos son problemas complejos, multicausales, y que, por lo tanto, van a demandar de esfuerzos de muy largo plazo y muy importantes, que no sé si tenemos la capacidad de ejecutarlos o no como sociedad, para contener el espíritu humano, ¿m? Que es naturalmente, ¿no es cierto?, movido por impulsos, y estos impulsos están muy a flor de piel, así lo vimos durante el estallido social, y en la vida en sociedad y la vida en paz social es tremendamente frágil. Entonces, la capacidad que tengamos todos de resolver este escenario en el que nos encontramos, insisto, va a ser una cuestión que se va a extender mucho en el tiempo. Sin perjuicio de eso, porque si hay algo que a mí no me gusta es dar argumentos que parezcan que están justificando los hechos de violencia porque no tienen justificación ninguna. Uno los podrá entender, los podrá explicar, pero no son justificables. Eh, Tenemos que reconocer que desde el 18 de octubre del 2019 tuvimos a un sector del país eh, o en silencio o con opiniones poco claras y contundentes, y menos con acciones claras y contundentes, vinculadas a contener aquella faz, ¿no es cierto?, de la violencia que es la que afecta a los derechos de los demás. Aquí se quemaron negocios, se quemaron comercios, se incendiaron líneas de metro, se quemaron micros, se destruyó el comercio en muchas ciudades del país, y ante esto habían siempre explicaciones y no hubo disposición a generar las acciones de contención de esos hechos, ¿ya? Claras, contundentes y entregándole al Estado, ¿no es cierto?, y a las fuerzas del Estado el respaldo necesario para que esas acciones, digamos, tuviesen el efecto que deben tener, que es contener la violencia de quienes no la pueden ejercer, que somos nosotros los ciudadanos. Nosotros los ciudadanos no podemos ejercer la violencia. Así de simple. Nos encontramos ahí con varias cuestiones, entre ellas la falta de preparación de nuestras policías en materia del respeto de los derechos humanos. No estoy diciendo que no haya acción al interior de las policías en esa materia, sino que se notó y quedó en evidencia una falta de preparación. Quedó en evidencia también que la intervención de las fuerzas militares en los conflictos con civiles es altamente inadecuada, por la misma razón, y por lo tanto, hoy que nos encontramos, digamos, que la guitarra la tiene ahora otro sector del país, y que otra cosa es con guitarra, y es distinto con cajón, como dicen en Lima, nos encontramos pidiendo, ¿no es cierto?, que nos pongamos de acuerdo y que lleguemos a grandes acuerdos para contener estos hechos. Yo lo que reflexionaría en este punto, querido Miguel, es que no nos queda otra alternativa que ejercer la fuerza legítima por parte del Estado para contener los hechos de violencia que son siempre reprochables. Eh, un ejemplo es el que pones tú, que es la persecución, ¿no es cierto?, penal por vía de inteligencia, investigación, etcétera, de quien pueda estar imputado de un hecho. No quiero entrar en ese detalle porque ni siquiera sabemos si esa persona está imputado, o sea, ni siquiera sabemos si es él efectivamente quien participó o no en el hecho que tú comentas, digamos. Pero la No, persecución penal, está formalizado y en prisión preventiva. la formalización, la verdad es que Formalizado. sí, Imputado, ¿no? por eso, es que yo la verdad que creo que el acto de la formalización es inconstitucional. Esta es una opinión ya jurídica, digamos, pero me voy a ir para otro lado, entonces no quiero entrar ahí, ¿ya? O sea, yo creo que no corresponde que el Estado a mí me señale y me apunte con el dedo, acúseme, pero no me apunte con el dedo para ver si me investiga frente a toda la sociedad, ¿ya? Esa es mi posición. Entonces, para cerrar,
eh, tienes razón, este es probablemente el problema más importante que tenemos por delante, pero como es un problema complejo, vamos a tener soluciones de mediano, de largo plazo y algunas pocas que tenemos que ejercer muy bien y muy acertadamente y muy atinadamente para que sean validadas por la ciudadanía de corto plazo y que necesariamente van a pasar por el uso legítimo de la fuerza. Claro, yo nunca, o sea, no logro muy bien entender tu punto de vista. Yo no escuché a nadie, a ningún sector, durante la vigencia activa, llamémoslo así, del estallido social. El estallido social dejó de tener una vigencia activa por la pandemia. Eh, Eso fue en marzo del año 20. Y yo no escuché a nadie desde octubre del 19 a marzo del año 20 justificando la violencia. A nadie, a ningún sector. ¿Mm? Lo que sí existió era la absoluta ilegitimidad del gobierno de Sebastián Piñera para llevar adelante acciones desde que era un gobierno absolutamente deslegitimado. Por eso, o sea, estamos hablando de un gobierno del 6% y estamos hablando de un gobierno que intentó, que no entendió el estallido social y que lo quiso resolver por el uso de la fuerza. Esa es la realidad de las cosas. Pero no veo esa cosa media velada que tú señalas en el sentido de que faltó compromiso. Yo nunca he visto a ningún actor social ni político que justifique la violencia. Eso no O sea, existe. Miguel, totalmente. La, Perdona, se la, justificó por el actual presidente Boric, se justificó la conducta del sino el que baila pasa. Entonces, claro, nadie salió diciendo, mire, está bien que hayan quemado los supermercados y está bien que hayan quemado el metro, pero se guardó silencio, se fue obsecuente, algunos incluso se quisieron subir al carro de la era, victoria y Es fueron que era, a yo pienso que era muy difícil para cualquier sector apoyar la postura del gobierno que consideraba que esto era una invasión alienígena esa es otra cosa, estoy de acuerdo contigo. o del K-pop, ¿ah? O que estaba pagado y orquestado por el dictador Maduro. Era muy difícil desde ese punto de vista llegar a una posición nacional. Cuestión distinta a lo que ocurre hoy día. Es decir, el actual gobierno, por la orientación que tiene la oportunidad de oro de ponerle término a esta cuestión y de demostrar sin prejuicios, que puede combatir de manera eficaz la violencia. Y reitero, toda la violencia, el problema que está teniendo Chile es un problema de violencia generalizada, que podrá tener un millón de causas sociológicas que los sociólogos explicarán. Eh, para nosotros los abogados lo importante es la paz social, y la paz social requiere el ejercicio de las acciones de las cuales el Estado dispone. ¿Te fijas? Y eso Sí. es, como tú bien señalas, el ejercicio legítimo de la fuerza. Y hoy día, este gobierno, con la orientación política que tiene la oportunidad, como el que más, de resolver efectivamente el asunto. Veremos si lo hace. Bueno, es que a mí me parece que cualquier gobierno de la orientación política que tenga tiene no la oportunidad, tiene la obligación de, mediante el uso legítimo de la fuerza, contener esa faz de la violencia, ¿no es cierto? Que es la que le causa daño Sí, pero a terceros. nosotros estamos hablando de política, por Lorenzo. Y no es un secreto para nadie que la idea de orden y seguridad es una idea que está asociada a la derecha y que la idea de caos es una idea asociada a la izquierda. ¿Mm? Esa es la dicotomía con la cual se entienden estos asuntos. Porque esa es la política, así funciona. La política son imágenes. Bueno, o sea, en parte me refiero. Mm, Y hoy día existe la oportunidad para este gobierno de romper esa idea y demostrar que efectivamente la izquierda perfecto. puede Sí, garantizar orden y seguridad también. yo creo que ahí sí estamos en un tono en el que concordamos, porque claro, cuando tú dices existe la oportunidad de resolver, no. Yo Claro, creo pues, que lo puede resolver, pues. no, porque sabemos que este es un problema complejo, no se va a resolver. Tenemos narcotráfico, tenemos una presencia generalizada de distintas formas de violencia asociada a la delincuencia organizada. Claro, Y y para aparte quedarnos de en, eso, para quedarnos en ese punto y que las personas que nos escuchen y nos ven nos entiendan, ¿qué no esperaría yo de este gobierno?
no esperaría que nos sujetara a ver por televisión la típica redada donde traman a un par de pinganillas, ¿no es cierto? Como manera exclusiva de combatir el narcotráfico. Eso se necesita. Hay que llevar paz social a las poblaciones. Eso debe ocurrir. Pero me gustaría, y eso esperaría, que fuera acompañado con proyectos de ley destinados, por ejemplo, a levantar el secreto bancario de manera que supiéramos efectivamente dónde, cómo y quién está lavando el dinero. Porque quienes manejan este negocio son personas muy ricas y ese negocio y esos dineros son transparentados en el mercado. Es allí donde hay que ir a mirar. ¿Te fijas? No sacamos nada con seguir persiguiendo al capo de la mafia. Ese tipo no es importante. Y cuando detienen a ese, viene otro, y va a venir otro, y va a venir otro. Se necesita, junto con el ejercicio de la actividad policial propiamente tal, si tú quieres, un Estado que entienda cómo debe combatir eficazmente el narcotráfico. Y eso es pegarle al mecanismo de financiación y de blanqueamiento de dinero. Ahí necesitamos leyes que sean acordes al respecto. De otra manera es imposible. Implica también, por cierto, entender que el consumo de drogas es una actividad humana desde que el hombre puso el pie en la tierra y que por lo tanto penalizar todo consumo de droga no funciona. Pero hoy día el consumo Eh, no está penalizado, pues Miguel. no, no, pero el consumo, si no hubiese gente dispuesta a consumir droga, no tendríamos el problema del tráfico de droga. Entonces, claro, no En penalizo el realidad, consumo, no penalizo el consumo, pero eso es un absurdo. sí, pero ojo, que tenemos, Considera tú que el consumo de droga, esto es una cuestión para que se entienda mi punto de vista, el consumo de droga es un problema de salud pública. El único organismo que tiene el Estado chileno que se aboca a esta materia es el CENTA, que depende del Ministerio del Interior, que es Interior y Seguridad Pública. No hay una mirada correcta para enfrentar el problema del consumo de drogas. Si hay consumo de drogas es porque hay un consumidor, y esa persona que es consumidor tiene un problema de salud, al menos. ¿Mm? yo También creo hay que muchas personas que son capaces de ser consumidores funcionales. sociales, ¿no? Sí. Por distracción, etcétera. Puede ser, pero hay Bueno, pero, mucho consumidor duro, o ¿te sea, fijas? pero lo que ocurre, Miguel, nos estamos desviando un poco del punto, pero para tratar de matarlo aquí, lo que ocurre es que primero hay que conceptualizar droga y dentro de droga, usted que me escucha en su casa, debe saber que también es droga el tabaco y también es droga el alcohol. Y nosotros, yo particularmente, yo soy consumidor de alcohol. Cuando como un asado me tomo una copa de vino, pero como dices tú, soy un consumidor no problemático, por llamarlo de alguna manera. Y tú dijiste algo muy cierto, el consumo va a estar siempre presente y donde hay una necesidad humana va a ser satisfecha. Entonces, nosotros, lo que voy a decir es medio absurdo, pero es la verdad, tenemos tráfico de drogas porque la venta de la droga es ilícita. Y yo creo que ha llegado el momento en que como sociedad nos pongamos serios y discutamos sobre la legalización de drogas distintas del tabaco y del alcohol. Esa es una discusión que también debemos tener, porque el incentivo para el negocio ilícito es tan grande y es tanto el dinero que se genera que estamos enfrentando los problemas que estamos enfrentando. Y esto está probado además en la historia de la humanidad. Pero absolutamente, Entonces, tú mismo acabas de señalar que no está prohibido el consumo. A ver, eh, ¿de dónde se supone entonces que una persona va a obtener droga? La droga no es maná, ¿ah? Habrá que plantar la plantita, exactamente. regarla, ¿no es cierto? Cosecharla, secarla y fumarla. Así es. Así es, bueno, entonces pongámonos serios y discutamos sobre la legalización del autocultivo, discutamos la legalización del uso de algunas drogas de manera recreacional, y yo pongo en duda esto de que el consumo de las drogas sea un problema de salud pública, porque bastará ver cuáles son las causas preponderantes de fallecimientos, muertes y enfermedades graves en Chile para darse cuenta que ninguna de ellas está asociada al consumo de drogas. Están asociadas al consumo de sal, al consumo de grasa, etcétera, 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 pero no al consumo de drogas. ¿Ya? Ahora, volviendo un poco, porque se nos está yendo el programa, Miguel, al punto que planteaba yo en un inicio respecto de la violencia y específicamente la violencia en la macrozona sur.
Hay tres materias que yo creo que están vinculadas en la nueva constitución, la propuesta de nueva constitución, con ese fenómeno. Primero con el fenómeno del justo, ¿no es cierto?, reclamo y reivindicación de los pueblos originarios. Segundo, con la forma de reparación de las situaciones de injusticia que se han producido. Y tercero, con la situación de violencia. Y estas materias son, en primer lugar, la eliminación del estado de emergencia como herramienta de última ratio, si tú quieres, para enfrentar situaciones extremadamente graves de violencia, que, ojalá yo me equivoque, van a ir creciendo, no van a disminuir desafortunadamente. ¿Ya? Este estado de emergencia que hoy día existimos, que está aplicado por este gobierno, que se aplicó en el norte y que se aplicó también ahora recientemente en la macrozona sur, desaparece en la propuesta de nueva constitución. Tendrá que la política encontrar la forma de establecer las estructuras policiales y probablemente una policía militarizada, como existe en algunos países de Centroamérica, para hacerle frente a estos hechos, desde la óptica, ¿no es cierto?, de una policía civil y no de las Fuerzas Armadas en un estado de excepción que efectivamente yo incluso podría aceptar que tiene cuestionamiento desde el punto de vista de su utilización en un estado democrático. No tendría por qué ejercerse una acción de ese carácter, pero haber eliminado la herramienta me parece que es un tema a debatir. Claro, porque ese argumento yo no lo comparto por la siguiente razón. ¿Es acaso que el estado de emergencia ha sido útil para combatir la violencia? No lo ha sido. Esa es la realidad de las cosas. No ha servido en la práctica. Que eventualmente en algunas personas pueda generar una sensación de mayor tranquilidad, podrá ser, pero no ha resultado en términos de reales y efectivos. Y claro, porque entregarle el control del orden público a un militar es imposible que funcione. ¿Por qué? Porque los militares tienen una formación para la defensa externa del país frente a una agresión militar, bélica. Para eso funciona. Lo que necesitamos para resolver los problemas de violencia interna son un concepto de policía y política. Eso es lo que debe primar. Por lo tanto, evidentemente no ha funcionado y no sirve el actual diseño en donde el control lo asume un jefe de plaza que es militar. No olvidemos el reciente bochorno, ¿no es cierto?, que ocurrió a propósito de que el gobierno nombró al mismo almirante que había defendido al cabo que atropelló, se dijo, bajo la modalidad de cuasi delito de homicidio, a un ciudadano en la ciudad de Talcahuano, causándole la muerte. En circunstancias que todos quienes pudimos ver el video, resulta bastante poco plausible la idea del cuasi delito, pero como quiera que sea. ¿Por qué? Porque evidentemente son personas que no tienen la formación necesaria para entender cómo controlar el orden en una sociedad civil, O sea, donde mira, el que está al frente no es un enemigo. ¿Mm? Podrá ser un delincuente, incluso si se quiere, sí, pero no es un enemigo, yo creo que hay no que es separar. alguien a quien yo debo exterminar. Los enemigos se exterminan. Esa es la lógica de la guerra. Yo debo exterminar al enemigo desde el punto de vista del Estado en relación a sus ciudadanos. Y si alguno de este es disruptivo, el interés del Estado es reincorporarlo a la sociabilidad. Sí, yo creo, Miguel, que hay un par de conceptos que hay que precisar. El primero, lo que hizo el almirante al referirse al caso que tú comentas de este militar, ¿no es cierto?, que atropelló a una persona, fue pedir que se respetara el principio de inocencia. ¿Ya? Cuestión que se pone en duda con comentarios como el que tú haces, mire, era difícil apreciar. Bueno, mire, respetemos el principio de inocencia. Para mí el principio de inocencia aplica a todos los ciudadanos, vistan uniforme o no vistan uniforme. Lo segundo, los objetivos militares no son el exterminio de una fuerza opositora, ¿ya? Sino que es el alcanzar un objetivo militar, que puede ser conquistar un territorio, defender un territorio, disuadir el uso de la fuerza por parte de un agente, ¿no es cierto?, de un beligerante. Entonces, creo que ha llegado el momento, y en esto lo compartimos plenamente,
de que nos tomemos en serio la preparación de la fuerza que se va a hacer cargo del control de las macrozonas sur, porque ya tenemos ataques, o hechos, lo voy a plantear así, ¿no es cierto?, con intervención de 60 efectivos, ¿no es cierto?, de grupos que desconocemos su origen. La CAM, en un comunicado muy curioso, se desliga, es decir, en algunos minutos estuvo ligada, pero se desliga del hecho de este ataque al bus donde falleció uno de los trabajadores, ¿no es cierto?, que iban camino a su faena. La persona que murió es de apellido Catril, es mapuche. Así es. Entonces, Fue pero asesinado un mapuche. No sabemos quién lo asesinó todavía, sí, pero fue también fue asesinado un mapuche. correcto, igual como se asesinó al cabo Naín, que también es de origen mapuche, Claro. miembro de Carabineros de Chile. Ujú, Entonces, ujú. llegó el momento de ponerse serio, ¿no es cierto? Y de entender que necesitamos una fuerza especializada para abordar el objetivo de controlar lo que está ocurriendo en esa zona. Esto no se Bueno, trata de y eso exterminar al otro. quién lo hace. Eso lo hace la política. Por eso te Ah, decíamos que totalmente de acuerdo. hoy día Total, la política es la llamada a tomar las decisiones al efecto. Totalmente de acuerdo, ¿Mm? totalmente de acuerdo. Entonces, bueno, por ahí va este camino, pero ¿Mm? a mí me parece que la idea de haber eliminado este estado de emergencia, independientemente de esta idea del resultado, ¿no es cierto? Porque si fuera por el resultado, bueno, digamos, dejemos sin efecto el Código Penal que sanciona robar, matar, etcétera, porque tampoco dan resultado. No, las No, cosas no son así. porque estamos hablando de cuerpos operativos. Pues en este sentido, lo que ese estado de excepción consideraba a un militar la jefatura de zona de un determinado territorio a Sí. objeto de que Está se bien, controle la Miguel, situación, y eso no Miguel, funciona. pero ojo, lo que estoy planteando yo es, puede que tú, no, te doy la razón. Te doy la razón, necesitamos una fuerza operativa distinta, pero la lógica de ese estado de excepción para atender esas necesidades o esas urgencias, me parece que no debió haber aparecido el texto constitucional. Lo segundo, porque nos quedan 6 minutos, eh, la idea de la restitución de tierras a los pueblos originarios como principal y preferente política de reparación mediante expropiación, a mí me parece que es primero, una mala política y segundo, una pésima idea haberla dejado establecida en la Constitución. Esto debió haber quedado entregado necesariamente al legislador democrático. Y el mejor ejemplo, que lo hemos citado aquí 50 veces, pero lo voy a citar una vez más, es Nueva Zelanda. Y en Nueva Zelanda, para poder alcanzar la paz social, eh, se excluyó de la acción de reparación la restitución de tierras que estuvieran en manos privadas y toda la tierra en posesión del Estado estaba disponible y si no, se buscaban otras herramientas de reparación. Y no se vedó nunca que las tribus maoríes pudieran negociar con un particular y comprarle su tierra, pero imponerle, porque no solo son dueños los grandes capitales de los bosques, también hay personas que tienen 100 hectáreas, 50 hectáreas, 200 hectáreas, 500 hectáreas que son pequeños predios. Uno se imagina que es una cosa muy grande, pero un predio de 500 hectáreas es un pequeño predio. Y a esas personas, con esta nueva propuesta de constitución, se les va a expropiar su terreno, se les va a desarraigar de la vida que llevan ahí, para entregarle esta tierra legítimamente a lo mejor, en reparación al pueblo mapuche. Pero hay que tener cuidado, esta me parece que es una pésima idea que no va a lograr el objetivo que se quiere, que es alcanzar la paz social. Yo no puedo estar más en desacuerdo con tu planteamiento, porque lo que hace el texto constitucional eh, hasta el minuto aprobado, es decir, el proyecto que ni siquiera está afinado, es simplemente establecer el principio, que efectivamente es el que señalas tú, esto es la restitución de tierra, pero deja entregado todo el diseño de los bordes de esa decisión a la ley. En Sí, pero consecuencia, el conflicto no existe. Miguel, Recuerda lo tú que declara, perdona, Miguel, es que para que seamos claros, durante, lo declara de utilidad pública e interés nacional. Es decir, vamos a expropiar, eso es lo que está diciendo, vamos a expropiar para restituir tierra. Eso es un error. pero los bordes, reitero, de esa política están entregados al legislador. Sí, bueno, saber cuál será el predio que se expropia y cuánto se ¿O pagará, qué sí, lo va a sectores? tener. Piensa tú, por ejemplo, lo que acabamos de señalar respecto del comunero asesinado esta semana. Eh, el- la persona para quien él trabajaba eh, es uno de los promotores
de la regularización del dominio indígena en torno al lago Yeuyeu. Y él señalaba incluso que lo que se estaba haciendo a través de estas acciones armadas, lo único que hacían era entorpecer el proceso de las comunidades, que buscaban, en un clima pacífico, reivindicatorio, pero pacífico, sin el uso de la violencia, obtener precisamente la restitución de la tierra. Entonces, alguien podrá pensar que porque se aprueba un principio restitutorio de tierra, que es el problema, no es otro. Aquí el problema central es la restitución de la tierra de la cual fueron despojados. Se va a poder hacer con terrenos fiscales, pero por favor, ¿cuáles son los No, terrenos fiscales? Miguel, es que no importa. Eso es irreal. Bueno, ¿Ah? así lo resolvieron en Nueva Zelanda y lo Eso es irreal. resolvieron, Miguel, Pero Nueva lo Zelanda podrán tener, resolvieron. yo no conozco la realidad de Nueva Zelanda, no Bueno, sé cuáles son los predios fiscales en Nueva Zelanda, pero sí sé cuáles son los predios fiscales en Chile. Los predios fiscales en Chile, en materia rural, son aquellos que no tienen valor económico alguno, los cerros. pero perdona, ¿tú crees entonces que esto no va a generar una nueva fuente de conflicto al interior de la sociedad? O sea, lo que va a generar una fuente de conflicto es no resolver el problema. Ah, bueno, pero Si, resolvámoslo con la herramienta correcta. si pretendemos tapar el sol con un dedo No, y pues todo lo contrario. desconocer que el principal problema respecto del pueblo mapuche, que no son todos los pueblos originarios, estamos hablando solo del pueblo mapuche, Mm. es la restitución de las tierras, es Pero Miguel, simplemente querer no ver la no, realidad. pues, es que es todo lo contrario. Es decir, mira, la realidad es tan fuerte que necesitamos encontrar otras formas de resolverlo, porque si no le tenemos que devolver Temuco, le tenemos que devolver Pucón, o sea, pero claro, po. Va a ser la ley la que va a determinar cuáles son los suelos, dónde están los Bueno, asentamientos, hay que determinar dónde están las comunidades. yo lo que digo, Probablemente haya que expropiar, sí, probablemente haya que expropiar y se expropiará lo que se tenga que expropiar. No, lo que no puede seguir es este sistema que ha sido lo que ha venido haciéndose desde el año 90, que es la compra de tierras directa a través del Estado, mediante una compraventa simple que produce especulación inmobiliaria, etcétera, y que no ha logrado resolver el problema. ¿por Hay qué que no? cerrarlo y eso lo va a hacer la ley bajo el Y, principio que perdona, está y estableciendo la la expropiación sí lo va a Constitución. resolver, y la expropiación sí lo va a resolver. O sea, Un si esas buen plan, mismas claro que tierras, sí, pues. perdona, si esas mismas tierras se le hubiesen expropiado a las personas que vendieron voluntariamente, entre comillas, ¿tú crees que eso resolvió el problema? Porque se les expropiaba y no porque vendían voluntariamente, entre comillas. Por Es favor, pues, que, Miguel. no, pero que eso de El problema es el voluntariamente mismo, po. estás ocultando el hecho de la enorme especulación inmobiliaria que ha Sí, existido frente al perdona, plan del y Estado. de las presiones ¿Por mediante qué? violencia para que las personas vendan. ¿Por qué? ¿Por qué? El asunto es bien sencillo. ¿Por qué? Porque no pueden existir soluciones de derecho privado para cuestiones que son de interés público. Es muy sencillo. Sí, Si tú mira, yo tienes un, creo, proble- si tú tienes un problema de interés público, tienes que resolverlo con las herramientas del derecho público. No lo vas a poder resolver con las herramientas del derecho privado, yo lo que te voy a porque el decir, derecho privado supone un montón de ficciones que en este caso no existen. mm, Por ejemplo, una de las ficciones es que existe igualdad entre las partes son equivalentes. Y si nos encontramos, por ejemplo, frente a un privado que es dueño de un pequeño lote o fundo, como le quieras llamar, que mm. le están quemando las cabañas todos los días, no vamos a poder decir que ese señor está vendiendo de manera libre No, y pues, espontánea porque quiere exactamente. hacer un buen negocio. ¿No es Entonces, verdad? correcto. Eso es Entonces, verdad. ¿qué es lo que va a ocurrir? De la misma manera, si se encuentra ese mismo privado en una situación de poder y que se le ocurre ponerle el precio que se le ocurra al predio, porque por otro lado está la comunidad presionando al Estado de manera tal que compre sí o sí el predio, tampoco va a haber igualdad de condiciones. Entonces, así como se provocan presiones ilegítimas para un lado, se provocan las mismas presiones ilegítimas para el otro, cuando lo que se pretende es instaurar una forma de solución que corresponde al derecho privado. Sí, Yo creo que eso Miguel, lo que va a es de una ocurrir, lógica sí, pero indiscutible. finalmente la fuerza la va a ejercer el Estado contra los particulares expropiados legalmente. Porque Eh, la expropiación es un acto de es, es, despojo patrimonial por la fuerza. Eso es. es precisamente de lo que se trata que no pase. Es decir, no podemos pretender creer que el conflicto que se creó por el despojo que hizo el Estado mediante la fuerza y los militares del territorio del pueblo mapuche se vaya a resolver con un acto de despojo de idéntica naturaleza. Evidentemente, esa no es la solución. Mm, Estamos de acuerdo en eso. Estimado Miguel, ¿Eh? se nos fue el tiempo. Estuvo entretenida la hora de conversación, ¿eh? Se nos pasó muy rápido. Nos despedimos de nuestros auditores.
Seguiremos peleando la próxima semana también por Radio Sago. Un abrazo grande, Miguel, y un Igual abrazo que esté. a todos quienes nos escuchan en este Zoom constitucional en Radio Sago. Nos encontramos Muchas la próxima gracias. semana.